Buenos días, vamos a comenzar a estudiar el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a empezar el capítulo 22. Para suceder al rey Joram de Judá, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocasias, su hijo menor. Ocasias llegó al trono porque una banda de árabes llegó al campamento y mató a todos los hijos mayores de Joram. Fíjate, entonces, ¿qué sucede? Que Joram se muere, ¿no? ¿Y qué sucede? Que su hijo, a su hijo lo nombran como rey. Y entonces, como su hijo, todos los hijos mayores de ellos, todos los mayores, ¿no? Se murieron. Entonces, ¿qué hicieron? A todos los mayores de Joram. Entonces mataron a todos los hijos. Entonces, ¿qué hicieron? De que a Ocasias lo pusieron como hijo. 3. Pero también Ocasias siguió el mal ejemplo de la casa de Ahab, pues su madre lo aconsejaba a que hiciera lo malo. Para su perdición, Ocasias hizo lo malo a los ojos del Señor, a la manera de la casa de Ahab, pues después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros. Entonces fíjate lo que sucede, que Ocasias siguió haciendo lo malo. ¿Y por qué siguió haciendo lo malo? Porque su mamá lo aconsejaba a que hiciera las cosas malas y también que los personas que eran de la casa de Ahab. Y toda esa gente hacían cosas malas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que saber quién de los consejos que las personas nos dan. Él tenía que saber quién eran los consejeros de él, porque muchas veces, a veces que si los consejos que nosotros nos dan vienen y son diferentes a lo que nosotros hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, nosotros no podemos seguir la línea de esos consejos. 5. Ocasias se dejó llevar por los consejos de ellos y en alianza con el rey Joram de Israel, hijo de Ahab, declaró la guerra al rey de Hazael de Siria, pero Ramón de Gala, los sirios lo hirieron de muerte. Este volvió entonces a Hazael para curarse de las heridas que le habían hecho Ramón durante el combate contra el rey Hazael de Siria. Y como Joram, hijo de Ahab, se hallaba enfermo en Hazael, el rey Ocasias de Judá, hijo de Joram, fue a visitarlo. Ahora fíjate lo que sucede. ¿Ok? Ocasio se dejó llevar por los consejos de ellos y de la alianza, y hizo alianza con el rey Joram de Israel. Joram era hijo de Ahab y declaró la guerra al rey Hazael de Siria, pero en Ramón Galá los sirios hirieron de muerte a Joram. ¿Ok? Joram era el hijo de ¿quién? De Ahab. Y Ahab, tú sabes que tenía una mala reputación con Dios. ¿Y qué sucede? De que él se alinea con él. ¿Y qué hicieron a Galad? En Galad cogieron, hirieron a Joram de muerte. Este volvió entonces a Hazael para curarse las heridas. Entonces Joram volvió otra vez a Hazael para curarse las heridas. Y entonces el rey de Hazael de Siria, como Joram, hijo de Ahab, se hallaba enfermo en Hazael, el rey Ocasias de Judá, hijo de Joram, fue a visitarlo. Entonces, ¿qué hizo el rey Ocasias? Fue a ver a Joram, que era el hijo de Ahab. ¿Okay? 7. Todo esto venía de Dios, para que Ocasias fuera destruido al llegar donde estaba Joram, porque en cuanto Ocasias llegó, se unió a Joram para atacar a Jehú, hijo de Misí, el cual el Señor le había escogido para exterminar la familia de Ahab. Fíjate lo que está sucediendo aquí ahora. Todas las cosas que venían, todas las cosas que estaban sucediendo, el Señor le estaba detrás. ¿Y para qué estaba detrás? Para que Ocasias lo mataran allí. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas malas como la estaba haciendo su papá. Y él estaba haciendo las cosas como él no debía haber hecho. Y le estaba siguiendo el ejemplo de la casa de Ahab. Y toda esa gente
hacían las cosas a su manera, no hacían las cosas de acuerdo a como Dios quería que lo hicieran. ¿Ok? Al dictar Jehú sentencia contra la casa de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los sobrinos de Ocasias que estaban al servicio de este y los mató. Entonces Ahab, Jehú, que venía de parte de Dios, que hizo, que entró en la casa de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los sobrinos de Ocasias, que estaban en el servicio de este y los mató. Entonces los mató a todos ellos. ¿Por qué? Porque eso venía detrás del Señor. El Señor es que estaba ordenando que sucediera todo eso. Y el Señor trabaja de una forma que todos nosotros no lo conocemos. A lo mejor lo que está sucediendo ahora el Señor lo mandó también. Pero bueno, estamos aquí estudiando el libro de Segunda de Cronónicas. Estamos en el capítulo 22, versículo 9. Luego buscó a Ocasias, el cual se había escondido en Samaria, y cuando lo hallaron, lo llevaron ante Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura porque dijeron, era hijo de Josafat quien tuvo corazón. Buscó al Señor y la casa de Ocasias no tenía poder suficiente para retenerle el reino. Versículo 10. Al ver a Atalia, la madre de Ocasios, que su hijo había sido muerto, se dispuso a exterminar a toda la descendencia real de la casa de Judá. Fíjate, entonces, ahora qué sucede. Y la mamá, al ver a Atalia, la madre, que su hijo se había muerto, ¿qué hizo? Cogió y mandó a matar a todos los descendientes, a todos los que podían ser rey, los cogió y los mandó a matar. Pero ¿por qué hace eso? Vamos a ver después por qué lo hace. 11. Pero al ver Josabet, la hija del rey, que mataban a los demás hijos del rey, tomó a Joas, hijo de Ocasias, y lo escondió, y a él y a su nodriza los resguardó en uno de los aposentos. Fue así como Josabet, hija del rey Jorán y mujer del sacerdote Joyada, escondió a Joas de Atalia y no lo mataron. Jorán era hermana de Ocasias, ¿ok? Fíjate entonces cómo lo que sucede. La reina quiere matar a todos los sobrevivientes de Ocasias. ¿Y qué hace Josabet? Josabet coge y esconde al hijo menor que se llama Joas. ¿Lo escondió para qué? Para que no lo matara. Vamos a ver qué sucede más adelante. El 12. Joas estuvo 6 años en el templo de Dios, escondido con ellos. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Entonces Atalía estaba reinando, por eso ella mató a todos los descendientes. Entonces mató a todos los descendientes, pero ella no sabe bien de que Joas lo habían escondido, Joram había escondido a Joas en el templo. 23, vamos para el capítulo 23. En el 7º año, Joyada se animó y salió con los jefes de centenares, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Jonán, Azarías, hijo de Obed, y Masaías, hija de Adías, y Elisa, hijo de Secri. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Qué es lo que está haciendo Joyada? Joyada está poniendo a todo el mundo junto. Está poniendo a todo el mundo junto para ver. Vamos a ver lo que va a hacer después ahora, ¿ok? Vamos a ver lo que va a hacer. No me quiero adelantar. Estos corrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, lo mismo que los jefes de la familia de Israel, y se concentraron en Jerusalén. Fíjate, entonces reunió a la gente de Judá y a la gente de Israel. ¿Para qué? Y se concentraron todos en Jerusalén, que Jerusalén era donde estaba el templo. 3. Allí en el templo de Dios, toda la multitud hizo un pacto con el rey, y Joyada le dijo: aquí tienen al hijo del rey, y él reinará como el Señor lo ha prometido respecto de los hijos de David.
Entonces él lo que estaba reuniendo a toda esa gente para que supieran bien que el rey, el hijo del rey, estaba vivo todavía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Para ponerlo en pacto de que todo el mundo esté de acuerdo de que él va a ser el rey. Entonces, fíjate cómo dice aquí, aquí tienen el hijo del rey, él reinará como el Señor lo había prometido respecto a los hijos de David. Él viene de la descendiente de David. Ustedes se recuerdan de que Dios le había hecho una promesa a David. Le había dicho de que su reino de él iba a existir para siempre. Entonces lo que podemos ver aquí es que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Siempre todas las promesas que Dios ha hecho en la historia que nosotros hemos estudiado, en las cosas que nosotros hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando, Él siempre, todas las promesas que ha hecho, Él siempre las cumple. Dios cumple las promesas que hace. Nosotros somos los que no cumplimos las promesas que nosotros hacemos, porque nosotros no somos Dios. Pero Dios siempre, todas las promesas que Él hace, Él las cumple. 4. Ahora hagan esto, Una tercera parte de ustedes, los que pueden entrar en el día de reposo, fugirán como porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte estará en el palacio del rey y la tercera parte restará hasta en la puerta del cimiento. Todo el pueblo estará en los patios del templo del Señor. Nadie podrá entrar en el templo del Señor, solo podrán entrar los sacerdotes y los levitas que ministran, porque están consagrados. Todo el pueblo hará guardia delante del Señor. Entonces aquel hace, coge y reúne a todas las personas, ¿no? Algunos los pone aquí, a otros los pone ahí. No quiere que nadie entre al templo, nada más que son los sacerdotes y los levitas. No quiere que nadie esté entrando al pueblo porque él lo que quiere es proteger al rey. 7. Los levitas rodearon el rey por todos lados y cada uno de ellos tendrán sus armas en la mano. Cualquiera que entre en el templo morirá. Ustedes deben acompañar al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todos Judá siguieron el pie de la letra las órdenes del sacerdote Jehoiada. Cada jefe tomó a los suyos, tanto a los que entraban en el día de reposo como a los que salían, porque el sacerdote Jehoiada no le dio a nadie permiso de ausentarse. Entonces, ¿qué hizo? Él le acopló a todo el mundo, le puso ahí, no quería que nadie entrara ni saliera y le dio hasta armas. ¿Para qué? Para que cuidaran al rey. 9. Además, el sacerdote Jehoiada entregó a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en el templo de Dios, y puso en orden a todo el pueblo. Cada uno de ellos tenía su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar del templo y por todas partes alrededor del rey. Fíjate, entonces, ¿qué hace él? Él pone personas ahí, le da hasta los escudos que eran del rey David, que estaban ahí, que estaban en el templo. ¿Y qué hizo? Le dio orden a todas las personas que nadie, que estuvieran todos, cada uno de ellos tenían una espada en la mano. Cada uno tenía una espada en la mano, uno estaba en la parte izquierda, otro estaba en la parte derecha, y todos estaban alrededor del rey, cuidando al rey. 11. Entonces sacaron al rey, al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Jehoiada y sus hijos lo ungieron mientras gritaban: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces lo cogieron y lo sacaron, entonces lo ungieron y lo proclamaron rey y empezaron a gritar: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, fue al templo del Señor para encontrarse con la gente. Entonces Atalía, que era la reina que estaba reinando y había mandado a matar a todos los muchachos, ¿no?, a toda la descendencia de él, se encuentra, oye la gritería que viene del templo y oye que están diciendo: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces, ¿qué hace ella? Ella corre. 13. Y al ver a Atalía, el rey, a la entrada, junto a su columna y junto al rey, a los príncipes y a los trompeteros
y que toda la gente se mostraba muy alegre, tocaba bocinas y que los cantores dirigían la alabanza con instrumentos de música, rasgó su vestido y gritó. Vamos a ver qué grita. Traición, traición. Entonces Atalía, cuando ve que había coronado el reino, empieza a decir traición, traición, traición. 14. Pero el sacerdote Joiada ordenó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sáquenla de aquí, y a quien la siga, mátenlo a filo de espada. Y es que el sacerdote había ordenado que no la mataran dentro del templo del Señor. Ellos le echaron mano y tan pronto como ella cruzó el umbral de la puerta de la caballeriza del rey, la mataron. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote Joiada? ¿Qué hizo? Mandó a que la mataran. Entonces, cuando ella salió del templo, que caminó un poquito más para allá, allí la mataron. 16. Entonces, Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Después de esto, todo el pueblo entró en el templo de Baal y los derribaron, y derribaron también sus altares, hicieron pedazos sus imágenes. Delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Fíjate lo que hicieron ellos. Ellos hicieron lo que estaba correcto, lo que todas las personas debían hacer en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a Baal. Entonces, ¿qué tenían? Tenían altares altos ahí. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo derrumbaron todo. Y también mataron a un sacerdote, al sacerdote de Baal, que se llamaba Matán. 18. Luego Joiada ordenó los oficios en el templo del Señor bajo el control de los sacerdotes y levitas, según David lo había destruido en el templo del Señor, para ofrecerle a él, Señor, los holocaustos con gozo y con cánticos, como está descrito en la ley de Moisés, conforme a las disposiciones de David. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo él? Joiada cogió y entonces ordenó a los demás sacerdotes y a los levitas, y le pusieron música y arreglaron el templo. ¿Para qué? Para que pudiera satisfacer al Señor, como lo había hecho David también antiguamente. 19. Puso también porteros a la entrada del templo del Señor, para que de ninguna manera entrara nadie que estuviera impuro. Fíjate, puso también porteros en la entrada del templo del Señor, para que de ninguna manera entrara nadie que estuviera impuro. El Señor Dios es puro. A Dios le gustan las cosas puras. Entonces, ¿qué hizo él? Para que no entrara nadie impuro. ¿Qué te ve la persona impura? Las personas impuras lo que estaban cometiendo pecado y estaban haciendo pecado. Entonces ellos tenían que limpiarse para poder entrar al templo y para tener una buena relación con Dios. Todos nosotros, para tener una buena relación con Dios, tenemos que estar puros. Si nosotros estamos impuros, ¿qué quiere decir? De que no tenemos una buena relación con Dios. Hoy no estamos yendo a la iglesia por lo que está sucediendo, pero muchas de las veces, muchas personas han ido a la iglesia, han ido a hablar con Dios y estas personas no han estado clean, no han estado puros. ¿Por qué? Porque han cometido pecado. Cuando comete pecado, uno debe confesárselo a Dios. Y si tú no has cometido un pecado y tú no se lo has confesado a Dios, tú no estás limpio. Y entonces, para que tú tengas una buena relación con Dios, tú tienes que estar limpio, tienes que estar puro, porque confesando los pecados es como se te va a limpiar los pecados. Pero si tú no confiesas tus pecados, tú no vas a estar limpio. Y entonces, si tú no estás limpio, tú no puedes tener una buena relación con Dios, porque Dios es limpio. Dios es puro. Entonces nosotros, para tener una buena relación con Dios, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y estar limpios, porque Dios es limpio. 20. Después llamó a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para llevar al rey desde el templo del Señor
Cuando llegaron a la mitad de la puerta principal del palacio del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y después de que mataron a Atalía a filo de espada, todo el pueblo del país vivió feliz y la ciudad tuvo tranquilidad. Fíjate, después que ellos mataron a Atalía, que Atalía estaba haciendo las cosas malas y estaba adorando a otros dioses. Después que ellos mataron a esa mujer que se hizo la reina y que mató a los hijos del rey, ¿tú me entiendes? A los hijos mayores. ¿Qué sucedió? Ya todo volvió a lo normal. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que todas las cosas sean como Él quiere, no como nosotros queríamos y como ella quiere. Ella estaba haciendo las cosas. Ella estaba adorando a otros dioses. Y entonces, si tú adoras a otros dioses, si tú amas a otras personas que no sea Dios, Dios no le gusta eso. Vamos para el capítulo 24. Joas tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Silvia y era de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivía, Joas hizo lo recto a los ojos del Señor. Y Joiada tuvo 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Fíjate lo que sucedió, ¿no? El muchachito Joas empezó a reinar a los 7 años. A los 7 años Joas comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. ¿Por cuánto? Por 40 años. Su madre se llamaba Silvia y era de Berseba. Mientras que el sacerdote Joiada vivía, Joas hizo lo recto a los ojos del Señor. Mientras que el que lo ungió a él, no. Mientras que Joiada vivía, Joas hacía lo correcto. Mientras que él vivía, vamos a ver si ahora cambia. Pero mientras que él estaba viviendo, mientras que Joiada vivía, Joas hacía lo correcto. Recuérdense que Joas tenía 7 años. Y Joas fue ungido por Joiada. ¿Ok? 4. Pasado algún tiempo, Joas decidió restaurar el templo del Señor. Así que reunió a los sacerdotes y los levitas y le dijo: vayan por la ciudad de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para que cada año sea reparado el templo de su Dios. Trabajen en esto con mucha diligencia, pero como los levitas no le hicieron caso, entonces ¿qué hace Joas? Joas empieza a hablarle a todos los levitas de que reúnan dinero. ¿Para qué? Para restaurar el templo, porque en el templo estaba allí la reina, era la que estaba allí, y la reina Italia estaba haciendo las cosas indiscutiblemente mal, y seguro que hizo cosas malas. Entonces por eso quiere ahora restaurar el templo. 6. El rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has puesto empeño en que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, el siervo del Señor, impuso a la congregación israelita para el tabernáculo de los testimonios? Entonces le está diciendo a Joiada, ¿no? Le está diciendo a Joiada: mire, ¿y por qué usted no habla con los sacerdotes y con los levitas para que recojan el dinero de Judá y de Jerusalén? ¿Para qué? Para arreglar las cosas de los testimonios, para arreglar el tabernáculo del testimonio. Entonces, en el 7, fíjate como dice aquí: y es que la impía Atalía y sus hijos habían destruido el templo de Dios y además habían dilapidado en los ídolos de todos los objetos que son consagrados del Señor. Entonces, ¿por qué él quería hacer eso? Porque Italia ¿qué había hecho? Atalía y sus hijos habían destruido el templo y entonces estaban adorando a otros dioses. Entonces por eso es que Joas quiere hacer eso, ¿ok? Quiere construir el templo otra vez. Por eso el rey mandó hacer un cofre que le pusieran a la entrada del templo del Señor. 9. Además, mandó a pregonar por toda Judá y Jerusalén
que se presentara al Señor la ofrenda que Moisés, el siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Con mucha alegría, todos los jefes y todo el pueblo llegaron con su ofrenda y la echaron en el cofre hasta llenarlo. Entonces él mandó a que hicieran eso, ¿no? Y la gente con mucha alegría estaban poniéndole ofrenda. ¿Para qué? Para restituirle el templo. 11. Cuando llegaba el momento de que los levitas llevaran el cofre al secretario del rey, si veían que había mucho dinero, el escriba del rey y alguien nombrado por el sumo sacerdote venían por el arca y luego de vaciarla, la devolvían a su lugar. Esto lo hacían diariamente, recogían mucho dinero. Entonces, ¿qué decían? Cuando el cofre estaba lleno, venían, entonces lo cogían y lo vaciaban otra vez. Y entonces eso lo hacían todos los días y recogieron mucho dinero. 12. Entonces el rey de Joiada, el rey y Joiada se lo daban a los que trabajaban en la reparación del templo del Señor. En la construcción del templo del Señor se empleaban canteros, carpinteros y artífices en hierro y bronce. Estos artesanos realizaban la obra con sus propias manos. El templo de Dios fue restaurado y devuelto a su antigua condición. Entonces, ¿qué hacían ellos? Con el dinero que ellos recaudaban, le pagaban a las personas que estaban trabajando. Entre ellos estaban ¿quiénes? Habían carpinteros, habían artífices de hierro y todas esas personas que estaban trabajando, ellos le daban el dinero que ellos recaudaban cuando lo tenían ahí en la puerta del templo que lo estaban recogiendo. También habían artesanos y todos ellos trabajaban con sus propias manos. Todo lo hicieron con sus propias manos. No habían, como hay ahora, que hay diferentes tipos de cosas, pero ellos lo hacían con sus manos. 14. Cuando terminaron devolvieron al rey y Joiada el resto del dinero y con él se hicieron utensilios para el servicio del templo del Señor, tales como morteros, cucharas y vasos de oro y de plata. Mientras Joiada vivía continuamente, se sacrificaban holocaustos en el templo del Señor. Fíjate, mientras Joiada vivía, se estaban sacrificando holocaustos en el templo del Señor. Estaban haciendo las cosas bien como el Señor y como los puros sacerdotes y como las cosas deben ser para el Señor. Pero Joiada envejeció y murió siendo ya un anciano de 130 años. Fíjate, Joiada envejeció y murió siendo ya un anciano de 130 años. Fue sepultado junto a los reyes en la ciudad de David, pues se tomó en cuenta el bien que había hecho por Israel y para Dios y su templo. Entonces cuando se murió, lo enterraron, ¿en dónde? En donde entierran a todos los reyes. Fue sepultado con los reyes de la ciudad de David. Él no era rey, pero lo enterraron allí. ¿Por qué? Porque todas las cosas buenas que él había hecho. ¿Y qué tiempo duró? Murió siendo ya un anciano. Tenía 130 años cuando se murió. Cuando se murió tenía 130 años. 17. A la muerte de Joiada, los jefes de Judá se presentaron ante el rey y le juraron obediencia y el rey los atendió. Fíjate lo que sucede, que cuando él se muere, todos los jefes, los que representaban al rey, le juraron, hicieron un pacto, le dijeron, nosotros te vamos a obedecer. Y el rey los atendió. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque ellos estaban puestos allí por Joiada. Entonces, al Joiada morir, a lo mejor el rey va a pensar de que ellos no lo van a seguir apoyando. Y entonces cuando ellos se enteraron de que Joiada se murió, fueron donde estaba el rey y le dijeron, nosotros te vamos a seguir. Le hicieron un juramento y le dijeron, nosotros vamos a seguir haciéndote y te vamos a obedecer. 18. Pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas
Así que este pecado, por este pecado, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Fíjate lo que hicieron. Después que se murió Joiada, ¿qué hicieron? Pero se descuidaron del templo del Señor, el Dios de sus padres, se descuidaron del templo. Ya cuando una persona buena se muere, ya empiezan a hacer las cosas malas. Entonces, fíjate lo que hace. Pero se descuidaron del templo del Señor y de sus padres y rindieron culto a los símbolos de acera y a las imágenes inculpadas. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese pecado que hicieron ellos, Dios no le gustó. Entonces le dio la ira a Dios. Entonces, ¿qué hace? La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. 19. El Señor les envió profetas para que volvieran a Él. Y los profetas los amonestaron, pero ellos no le hicieron caso. Fíjate, el Señor es misericordioso. El Señor quería de que ellos volvieran otra vez hacia ellos. Entonces le manda profetas a ellos para que le digan lo malo que habían hecho. ¿Y qué hicieron? Ellos no le hicieron caso a los profetas. Nosotros a veces que nosotros cometemos pecados y hacemos cosas malas, y cuando viene cualquier persona y nos dicen de que estamos haciendo esto malo, no lo queremos escuchar y hasta le cogemos odio. Cuando esa persona lo que quiere es que nosotros sigamos en la relación con Dios. Porque los profetas, fíjate cómo dice aquí en el 19, el Señor les envió profetas para que se volvieran ¿a quién? A Él. Ellos estaban haciendo cosas malas. Entonces el Señor les manda profetas para que vuelvan otra vez con Él. Y ellos no le hicieron caso a los profetas. 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y de pie en un lugar donde todo el pueblo podía verlo, les dijo, fíjate, porque Dios te manda profetas, te manda, te dice cosas para que tú vuelvas a Él. Pero cuando tú no vuelves a Él, Dios te va a decir algo que a lo mejor a ti no te va a gustar, y vamos a ver lo que va a decirle Dios aquí. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y de pie en un lugar donde todo el pueblo podía verlo, le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso le va a costar caro por haberse apartado del Señor. Él también se apartará de ustedes. Fíjate lo que le dice. Así ha dicho el Señor, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso les va a costar caro por haberse apartado del Señor. Él también se apartará de ustedes. Entonces Dios le manda a decir de que por ellos, por haberse apartado del Señor, el Señor se va a apartar de ellos. Porque ellos no quisieron hacerle caso a los profetas que le había mandado el Señor. Entonces, muchas veces todos nosotros cometemos pecados y hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Y entonces, cuando hacemos eso, Dios se va a apartar de nosotros. Dios como único puede volver con nosotros a tener una buena relación con nosotros es cuando nosotros vayamos a donde está Dios y le confesamos nuestros pecados y seguimos con Él. Pero si nosotros le damos la espalda a Dios, Dios nos la va a dar a nosotros. Y si nosotros volvemos a Dios, Dios nos va a recibir, porque Dios es muy misericordioso. 21. Pero ellos, ahora fíjate lo que sucede ahora, fíjate, después que él le dice eso, ¿no? Pero ellos conspiraron contra él y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Fue así como rey Joás se olvidó de la bondad con que Joiada, el padre de Zacarías, lo había tratado y hasta mató a su hijo. Antes de morir, Zacarías sentenció, el Señor es testigo
y habrá de pedirles cuenta. Fíjate. Fíjate. Habla lo que hace aquí Joas. Joas da orden para que maten ¿a quién? A Zacarías. Porque Zacarías viene a decirte que si ellos no cumplen lo que el Señor le está diciendo, el Señor no va a estar con él. Entonces, no le gustó. Entonces, muchas personas, cuando tú le dices la verdad y le dices las cosas que Dios quiere darle a entender a ellos porque no lo están comprendiendo, te odian. Y entonces, ¿qué hicieron? Mataron a Zacarías. Y entonces él mismo no se recordó de todas las cosas buenas que Zacarías, que el papá de Zacarías había hecho, porque el papá de Zacarías era Joiada. Joiada era el papá de Zacarías, y el papá y Joiada fue el que lo cogió y lo hundió a él, lo subió y lo puso como rey. ¿Me entiendes? Y hizo que lo cuidaran, le puso espada para que la gente no vieran a matarlo, y le hizo muchas cosas. Entonces, mira cómo estaba él, matando al hijo de Joiada, matando a su hijo. ¿Y por qué está matando a su hijo? Porque su hijo le está diciendo un mensaje que Dios le ha dado. Y ese mensaje es porque Dios le está diciendo que lo que están haciendo está malo. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron y mató al hijo de Zacarías, al hijo de Joiada, que se llama Zacarías. Entonces, fíjate lo que Zacarías dice aquí. El Señor es testigo y habrá de pedirles cuenta. Y si ustedes se recuerdan bien, en el libro de Hechos, ¿qué le pasó a Santiago? Fue Santiago, no me recuerdo quién fue. Lo mataron a pedrada. ¿Por qué? Porque estaba diciendo la verdad. Y está diciendo la verdad. Entonces, muchas veces, cuando tú le dices las verdades a tus hermanos y le dices las cosas como deben ser, no le gusta, no te matan, pero no le gusta y te odian y entonces no quieren hablar contigo. Pero vamos a ver. 23. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 24, vamos para el versículo 23. Un año después, el ejército de Siria atacó a Judá y a Jerusalén y acabó con todos los jefes del pueblo, y todo el botín de guerra lo envió al rey Damasco. En realidad, el ejército de Siria había venido con muy poca gente, pero el Señor puso en sus manos el poderoso ejército de Joas, porque éste se apartó del Señor, el Dios de su padre. Esta fue la sentencia del Señor contra Joas. Fíjate lo que Dios. Mira qué bonito está esto aquí. Mira, fíjate. Siria atacó a Judá y a Jerusalén y acabó con todos los jefes del pueblo y todo el botín, y se lo llevó todo el rey y se lo envió al rey de Damasco. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios es el que estaba detrás de todo eso. En realidad, el ejército de Siria había venido con muy poquita gente. Venían poquita gente del ejército de Siria, que eran los enemigos, ¿no? Pero el Señor puso en sus manos el poderoso ejército de Joas. ¿Qué quiere decir? Que el ejército de Joas era muy poderoso, pero lo puso en manos ¿de quién? De Siria. ¿Por qué? Porque se había apartado del Señor. Y esta fue la sentencia del Señor contra Joas. Cuando tú haces algo malo, el Señor te va a castigar. El Señor te va a dar tiempo para que tú vuelvas en sí y te recapacites y vuelvas con Él. Pero si tú no vuelves con Él, Él te va a castigar como se lo hizo aquí en Joas. Fíjate cómo dice aquí. En realidad, en el 24, en realidad el ejército de Siria había venido con muy poca gente, pero el Señor puso en sus manos al poderoso ejército de Joas, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Esta fue la sentencia del Señor contra Joas. 25. Cuando los sirios se fueron, dejaron a Joas agobiado por sus dolencias. Además, sus siervos conspiraron contra él por causa de la muerte de los hijos del sacerdote Joda.
y lo mataron en sus propias camas, y Joas fue sepultado en la ciudad de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Fíjate lo que sucedió, fíjate lo que sucedió. Cuando los sirios se fueron, los sirios los dejaron y se fueron, ¿no? Se fueron y Joas se sintió agobiado por la dolencia. Y entonces los siervos de él, fíjate lo que hicieron los siervos lo cogieron y lo mataron. Entonces, ¿qué sucedió? Que Joas no fue sepultado en la ciudad. Joas fue sepultado en la ciudad de David. Fue sepultado en la ciudad de David, aunque no lo sepultaron con los reyes. Él era rey y no lo sepultaron con los reyes. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas malas. ¿Tú me entiendes? 26. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Semé, el amonita, Josabá, hijo de Semiré, el moabita. En cuanto a los hijos de Joas y el incremento de tributo que éste estableció y la restauración del templo del Señor, todo está escrito en la historia del libro de los reyes. En lugar de Joas subió al trono su hijo Amasías. Vamos para el capítulo 25, este va a ser el último de hoy. ¿Ok? Está muy interesante esta historia. 25. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 25. Vamos a empezar en el 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y el rey y era de Jerusalén. Fíjate que Amasías, ¿quién era? Amasías fue el hijo de ¿quién? De Joas. Entonces empieza a reinar allí por su hijo, porque por su papá lo habían matado. Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Fíjate lo que hace aquí, lo que dice aquí en el 2. Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Estaba haciendo las cosas bien, pero no la estaba haciendo de corazón. Vamos a ver después por qué no la está haciendo de corazón. Muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas bien para Dios. Estamos yendo a la iglesia, estamos dando dinero, estamos haciendo esto otro, pero no lo estamos haciendo de corazón. Vamos a ver aquí ahorita por qué dice que no lo está haciendo de corazón. 3. Pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre rey. Fíjate por qué no lo estaba haciendo de corazón. ¿Por qué? Porque mató a los siervos, a los mismos, pues tan pronto como fue rey, confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre el rey. Y su papá lo que había hecho eran cosas malas. ¿Tú me entiendes? Entonces él tomó represalia y ¿qué hizo? Mató a los siervos que mataron a su papá. Y eso no es de corazón. Cuando uno está haciendo las cosas para Dios y por Dios, uno debe hacerlo de corazón. Ahora fíjate aquí en el 4 como dice: sin embargo, y de acuerdo a lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, no mató a los hijos de ellos. Pues allí el Señor ha ordenado: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por causa de su pecado. Fíjate, por eso es que no lo está haciendo de corazón. No está haciendo las cosas de corazón, porque los mató a ellos, pero no mató a los hijos, porque estaba escrito en la ley. Entonces, hace una cosa buena y hace otra cosa mala. Y entonces, cuando nosotros seguimos a Dios, cuando uno sigue a Dios, uno tiene que seguir a Dios de todo corazón y seguir haciendo todas las cosas, seguir las reglas y obedecer lo que dice Dios, porque nosotros no podemos obedecer a Dios en una cosa que nos conviene a nosotros y en lo que no nos conviene no lo obedecemos. Y eso fue lo que hizo él. Él no le convino que los que mataron a su papá estuvieran vivos, pero sí no quiso matar a los hijos de lo que mataron a su papá. Y eso no es bueno.
Porque cuando uno cumple una ley, uno tiene que cumplirlo todo. Uno no puede escoger sus leyes, las cosas de Dios, y escoger hacer lo que te gusta a ti y lo que no te gusta a ti, no hacerlo. Tenemos que hacerlo todo parejo. Y entonces esa ley que estaba, ¿no? Que dice, no morirán los padres, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su casa. Eso lo había hecho Moisés, lo había dicho. Entonces, ¿eso está en dónde está? Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Y dice así: ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de sus padres. Cada uno responderá por su propio pecado. Entonces, fíjate, está diciendo de que los hijos no pueden pagar por lo que hicieron los padres. Por eso mismo fue de que él cogió y no mató a los hijos de los que mataron a su papá, pero mató a los papás. Y entonces hizo una cosa mala, y entonces la otra, sí. Entonces a veces que nosotros cogemos y lo que nos conviene a nosotros lo cumplimos, y lo que no nos conviene no nos cumplimos. Y eso no debe ser así. Por eso es cuando tú haces eso, tú no estás amando a Dios con todo tu corazón. Tú no estás haciendo las cosas de Dios con todo tu corazón, lo estás haciendo a tu conveniencia. ¿Ok? Amasías 5. Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín, según el orden de sus familias. Además, levantó un censo de todos los hombres mayores de 20 años y se encontró que había 300.000 capaces de ir a la guerra y de empuñar lanzas y escudos. Además, contrató a 100.000 israelitas aguerridos, a los que pagaba un sueldo de 3.300 kilos de plata. Pero vino, fíjate ahora aquí me siente lo que sucede, pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo: Su Majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los israelitas. Si su Majestad decide hacerlo así e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de su enemigo, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Fíjate lo que sucede ahora. Entonces él se está preparando para pelear. Y entonces, ¿qué pasó? De que vino un hombre de Dios y le dice que no vaya. ¿Por qué? Su Majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está, que el Señor no está de acuerdo con eso que va a hacer él. Entonces, que no está de acuerdo, pero entonces ya él le había dado dinero a esa gente. Y su Majestad decide hacerlo. Y si su Majestad decide hacerlo y no le hace caso a Dios, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos. Porque Dios tiene poder de ayudar y de derrotar. Le está diciendo que si no le hace caso a Dios, Dios lo va a derrotar. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder de ayudar y de derrotar. 9. Pero Amasías le dijo al hombre de Dios: ¿y qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Y el hombre de Dios respondió: el Señor puede dar a su Majestad mucho más que eso. Entonces Amasías apartó a su ejército del ejército israelita que había venido en su ayuda, y les ordenó que se fueran a su casa, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y encolerizados fueron a su casa. Entonces, que cuando el hombre que habla por el Señor le dice eso, él le dice: bueno, ya yo pagué, yo he gastado mucho dinero. Y dice: mire, de todos modos, si usted ha gastado dinero, el Señor le va a devolver ese dinero. No se preocupe por ese dinero, pero no, el Señor no quiere que usted vaya ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Le hizo caso y mandó a esa gente que fuera para su casa. 11. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al valle de la Sal, y allí mató a 10.000 de los hijos de Seba. Los hijos de Judá, por su parte, tomaron vivos a otros 10.000,
a los que llevaron a la cumbre de un peñasco y desde allí los despeñaron y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bejorón, y mataron a 3,000 de ellos y lo despojaron por completo. Entonces, ¿qué sucede? Que él se fue con su gente, ¿no? Pero la gente, las otras personas que él cogió y los despidió, ellos volvieron y fueron ¿qué? Y mataron. Mientras tanto, los dos del ejército de Amasías había despedido que ellos no fueron con él a la guerra, invadieron la ciudad de Judá. Entonces lo que Dios le dijo que no fueran por ellos, hicieron, se metieron allí y mataron a 3,000 de ellos y lo despojaron por completo. 14. Al volver Amasías de haber derrotado a los domitas, trajo consigo, fíjate, al volver Amasías de haber derrotado a los domitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Ser, los reconoció como dioses y lo adoró y le quemó incenso. ¿Pero por qué hace eso? Pero si él acaba de oír que Dios le dijo de que le iba a dar la victoria y de que todas las cosas él las está haciendo por Dios, ahora él, fíjate lo que hizo, cogió, después que derrotó a los edomitas, trajo consigo a los dioses de los hijos de Ser, a los dioses de ellos los trajo otra vez para estar junto con Dios. Pero ¿por qué él hace eso? Vamos a ver, yo no sé. Acaba de recibir una noticia que le está diciendo una cosa acerca de Dios y entonces él está haciendo lo contrario. Está cogiendo y llevándose los ídolos y de las personas que son enemigos de ellos. Ahora fíjate lo que dice aquí en el 15. Entonces el Señor se encendió en ira contra Amasías y envió un profeta a que le dijera. El Señor se dio de cuenta de que él se había llevado los ídolos de sus enemigos y se lo había llevado. Entonces el Señor se llena de ira. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor. Porque has ido tras los dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo. Dice, le manda a decirle, el Señor le pregunta, ¿por qué has ido tras los dioses de otra nación que no libraron tus manos a su pueblo? Y mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió, ¿acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tontería, ¿o acaso quieres que te maten? Fíjate lo que hace aquí el rey. El Señor le manda un profeta y le dice de que, ¿por qué se va con otros ídolos? Si Dios está con él, ¿por qué tiene que buscar otros ídolos? Y entonces, ¿qué hace? Mientras que el profeta le está diciendo eso, ahora mira lo que le dice a Amasías. ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tontería, ¿o acaso quiere que te maten? Le está diciendo que él no es el consejero de él, que no lo va a escuchar y que se deje de tontería porque lo va a matar. Cuando Amasías terminó de hablar, el profeta le dijo, yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. Fíjate lo que está diciendo, por no hacerme caso, yo lo único, está bien, usted, pero yo lo único que te voy a decir, yo lo que sé es que es lo que sabe, yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mi consejo, Dios ha decidido destruirte. Yo no me quiero hacer caso a mí, yo vengo a hablar por Dios, no me quiero hacer caso a mí, pero ahora Dios te va a destruir. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo caso a Dios. 17. El rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y mandó a decirle a Joas, hijo de Jocás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven acá y nos veremos las caras. El rey Joás de Israel le envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta. Había un Líbano, un cardo
que mandó a decir al cedro de Líbano: deja que tu hija se case conmigo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Entonces, ¿acaso cree que el haber derrotado a Edom basta que el corazón se te hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en tu casa. ¿Para qué provocar una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Ya como él derrotó a la gente de Edom, ya se quiere ser muy grande. Entonces quiere de que su hija se case con ese hombre. Entonces quiere ser una alianza. Entonces el hombre le dice: ¿acaso cree que haber derrotado a Edom basta que se uniera? Entonces por eso le está diciendo acerca del Líbano, que había un Líbano, un canto que mandó a decir al cedro: deja que tu hija, el Líbano, el caldo del cedro es mucho más mejor, ¿tú me entiendes? Entonces por eso él le está diciendo esa parábola, ¿tú me entiendes? Le está diciendo eso. ¿Quién eres tú para que tú vengas a crear silencio conmigo? Entonces aquí en el 20, fíjate cómo es que lo que pasa ahora. Pero Amasías no le hizo caso. A Amasías no le gustaba hacer caso. Y es que era la voluntad de Dios entregarlo en manos de sus enemigos por haber ido tras los dioses de Edom. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que Dios está detrás de eso. ¿Para qué? Para castigarlo. Porque Dios en ese tiempo, él castigaba de esa forma, que él cogía y te mandaba a los enemigos tuyos para que te mataran y para que te hicieran cosas. De esa forma era como Dios castigaba en ese tiempo. 21. Por eso el rey Joás de Israel y el rey Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Bet-Sen en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Bet-Sen, el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Jocás, y lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo en un tramo de 180 metros. 24. Se llevó además todo el oro, plata y todo utensilio que se hallaron en el templo de Dios en casa de Obed-Edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros a los hijos de los nobles y después de eso volvió a Samaria. 25. Después de la muerte del rey de Joás, hijo de Jocás de Israel, el rey de Amasías, hijo de Joás de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías primero y últimos están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén, y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo a Laquis y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá, y allí lo sepultaron con sus antepasados. Fíjate cómo dice aquí: a partir de que Amasías, eso es el 27, ¿no? A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén. Y aunque él huyó a Laquis, le fueron persiguiendo hasta Laquis y allí lo mataron. ¿Qué está diciendo esto? ¿Y qué nos está enseñando nosotros acerca de Dios? Que cuando nosotros estamos haciendo las cosas que a Dios no le gusta, cuando nosotros hagamos las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, no va a suceder algo. A Dios le gusta que nosotros le hagamos caso. Y nosotros debemos hacerle caso. Y todo lo que hizo el rey y todo lo que hicieron todos los demás reyes que no le hicieron caso a Dios, todos terminaron mal. Entonces eso es una cosa de que nos puede enseñar a todos nosotros cómo nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Si usted hace las cosas buenas para Dios y hace las cosas como Dios quiere que usted le haga, Dios va a estar con usted. Pero mientras que usted no esté con Dios, Dios
le va a virar la espalda. Si usted en un momento comete un error o se va del Señor, se aleja del Señor, pero si usted vuelve y usted habla con el Señor es tan misericordioso de que el Señor siempre el Señor, a través de todos estos libros, todas estas cosas como estamos estudiando, y de que ustedes van a estudiar y que ustedes han estudiado, podemos ver de que el Señor es misericordioso y que el Señor quiere que todos nosotros estemos con Él y que nosotros le hagamos caso. Nosotros debemos hacerle caso a Dios. Nosotros debemos hacerle caso a Dios porque Dios es nuestro Padre, es nuestro Papá Celestial. Es nuestro Papá Celestial. Entonces lo que todo nos enseña a todos nosotros, si nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos lo que dice la Biblia, tenemos que hacerle caso a Dios completamente. No podemos hacerle caso por una cosa que no nos gusta y no hacerle caso por la otra. Tenemos que hacer completo, no una mitad del corazón y otra mitad. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y usted verá de que Dios va a estar con usted, como usted lo ha visto, a través de toda la Biblia y de todas las cosas que usted ha leído, de que esté con Dios, Dios va a estar con él. Y Dios es tan poderoso que Dios lo hizo todo. ¿Y lo hizo todo con qué? Con su palabra. Y debemos obedecer su palabra. Debemos hacer lo que Dios quiere para todos nosotros. Porque Dios es amor. Y Dios nos ama a nosotros. Entonces la semana que viene vamos a empezar en el capítulo 26. Mucho gusto por todas las personas que me han estado escuchando, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bye.